Qué bueno que no los detuvo la lluvia algunos. Esperemos que nuestros hermanos que vienen en camino lleguen bien. Se hace luego mucho tráfico con la lluvia. Pero sean bienvenidos todos, seamos bienvenidos. Te invito a que nuevamente inclines tu rostro, vamos a orar. Así como nos invitaba Johnny, sigamos en esa actitud de meditación. Señor, te necesitamos. Necesitamos que nuestro ser interior se despierte. Necesitamos que todos nuestros sentidos espirituales estén alertas. Necesitamos escucharte, Dios. Por encima de todas las voces que pueda haber a nuestro alrededor, necesitamos escuchar tu voz, la guía de tu Espíritu, reconocer día a día el sacrificio de tu Hijo en nuestras vidas, reconocer el don del Padre en el Hijo y lo que el Hijo nos dejó al Espíritu. Gracias, Señor, por la bendición de estar en tu iglesia, por ser parte de ella, porque aquí, Señor, esperamos tu bendición y tu vida eterna. Derrámala en esta noche sobre tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Carta a los Romanos estamos estudiando. De hecho, estamos en el inicio, segundo capítulo de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos. Voy a partir del versículo 5 en adelante. Hace 8 días más o menos llegamos hasta el versículo 4, donde el apóstol trata de hacernos reflexionar, trata de que nosotros consideremos cuántas riquezas nos ha dado Dios. Dice el verso 4, riquezas de bondad de Dios, riquezas de su tolerancia, riquezas de su paciencia, ¿sí? Y todo eso lo hace porque no quiere descargar su juicio sobre nosotros, su ira, sino espera que todos procedamos al arrepentimiento. Hasta aquí nos quedamos. Verso 5 dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Si hay algo que puede ser un obstáculo para que la gracia y la misericordia de Dios se pueda estar derramando en nuestras vidas, es nuestro terco, obstinado, presuntuoso, endurecido corazón. Es ahí, en el corazón del ser humano, y no entendamos por corazón el músculo que bombea sangre, sino el asiento de todo el ser humano, donde radican sus emociones, todo su ser, el centro de su ser. Es en el corazón del ser humano donde puede haber el obstáculo más grande para que la gracia de Dios se manifieste, y puede ser ese corazón obstinado el que haga que la ira de Dios pueda venir sobre los seres humanos. No sé si tú algún día te has preguntado por qué parece que hay mucha gente, con esto que leí, ¿se acuerdan? El verso
6 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. ¿Algún día te has preguntado por qué parece que hay gente mala, perversa, cruel, sanguinaria, y súmale todos los adjetivos calificativos que tú quieras, que parece que no le sucede nada? Sigue haciendo males, maldades, una tras otra, ¿sí? Y no le pasa nada. Y hay algunos que a lo mejor los vemos en apariencia son buenos, y parece que los buenos están sufriendo las cosas malas. Bueno, al menos yo tuve mucho ese concepto antes. A lo mejor yo todavía no tenía mucho discernimiento, pero yo luego vacilo a mi esposa y le digo, cuando habla de mi mamá, le digo, no te metas con mi madre que era una santa, le digo. Pero yo siempre vi a mi madre muy buena. Invitaba a los vecinos a comer, aunque nosotros teníamos muchas carencias. Si veía un perro callejero, le daba de comer. Era de las clásicas madres abnegadas que preferían no comer con tal de que sus hijos comieran. Y sí, la gente se expresaba muy bien de ella. Y yo no entendía, para mí fue un choque cuando un día cayó en coma y estuvo 5 meses en estado de coma y nunca se levantó de ese coma y se murió. Y yo le reclamé a Dios y le dije, ¿por qué no te llevaste a un borracho, a un asesino, a un ladrón? Mi madre, ¿qué mal le hacía a la gente? Y a veces tenemos esa idea, ¿no? Estamos viendo a la gente metida en su maldad y no les pasa nada. ¿No te has cuestionado así? ¿No has pensado, Señor, no dices tú que a cada uno vas a pagar según sus obras? Dios tiene un límite. Y Dios no deja de estar mirando cada una de las cosas que todos hacemos. Pero en su infinita misericordia, en su amor, en su gracia, si alguien, aunque haya sido el peor ser humano, antes de que se desate la ira de Dios, él se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios lo perdona. Y tú dirás, qué injusto. No, Dios no es injusto, es amoroso, es perdonador, es misericordioso. Y ya leímos el versículo 4, Dios está esperando que todos se arrepientan. ¿Sí? Pedro dice en su primera carta, o es la segunda, no es la segunda, dice que Dios no regresa a esta tierra, dice, porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento, porque cuando Dios regrese, inmediatamente va a venir el juicio. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo dónde está el problema de los seres humanos. Fíjense, y se está dirigiendo, veíamos hace 8 días, ya se está dirigiendo al pueblo judío. El pueblo judío se creía que eran el pueblo elegido de Dios. Ellos se creían que caminaban con rectitud porque tenían la ley de Dios y ellos cumplían la ley de Dios. Pero eran tan arrogantes que no se daban cuenta que la misma ley los condenaba y la misma ley decía que no había uno solo que pudiera cumplir esos preceptos de Dios. Y que desde la antigüedad, desde el Pentateuco, desde el Génesis, Dios había dejado entrever que el hombre solo se iba a salvar por fe, a pesar de haberle dado la ley. Pero los judíos se creían muy santos, ¿sí? Como a lo mejor a ti y a mí nos puede suceder una vez que ya nos convertimos, ¿sí? Quizás podamos mirar con desdén a los que no son creyentes
Quizás muy ocultamente tengamos una pequeña soberbia o una grande soberbia espiritual y podamos sentir que flotamos por encima de los demás. Pero no. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y la gente de afuera? Nada más que hemos creído, pero seguimos siendo igual de pecadores. Me ha asombrado ver algunas estadísticas de la iglesia cristiana. ¿Sabes que existe el mismo índice de divorcios en la iglesia que en el mundo? ¿Sabías eso? Existe el mismo índice de divorcios. Se supone que nosotros deberíamos ser totalmente diferentes al mundo. Se descubren pecados ofensivos dentro de la iglesia, se descubren adulterios, descubren fraudes, robos. Por eso es que el apóstol nos quiere llevar, y en este caso quiere llevar a los judíos, a que ellos también consideren que están igual que todos los que ya nombró en el primer capítulo, refiriéndose a los paganos, a los impíos, a los que no eran del pueblo de Dios, en la triste condición en la que estaban, pero dice, casi como diciéndoles, pero ustedes judíos están igual. Nosotros cristianos estamos igual. Fíjate, algún día predicando les dije, ¿sabías que tú y yo somos capaces de hacer lo peor? ¿Tú te crees capaz de hacer lo peor o no? ¿No? Un día Dios le dijo a un profeta, ve y predica a esa ciudad que de aquí a 40 días la voy a destruir. Le dijo a Jonás. Y Jonás conocía a los ninivitas porque era del imperio asirio. Y estos hombres tenían una forma tan cruel de tratar a los demás pueblos que conquistaban, que eran bárbaros al destruirlos. A las mujeres les abrían el vientre y si estaban embarazadas les sacaban a su hijo y lo azotaban en las rocas. Y entonces cuando Jonás recibe el mandato de Dios de ir a predicar a un pueblo así, y él siendo judío, sintiéndose el elegido, que son los únicos que merecen salvación, en lugar de ir a Nínive, se va al lado contrario y no predica. Pues ustedes conocen la historia, es muy conocida. Finalmente, en una segunda oportunidad que Dios le da, cumple lo que Dios le había dicho y predica. Ese fue su mensaje nada más: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas se arrepintieron, le creyeron al profeta de Dios, proclamaron ayuno, ¿sí? Y Dios se arrepintió de castigarlos, no los destruyó. Y se enoja Jonás y dice: sabía yo, Dios, que tú eres un Dios clemente y compasivo, ¿sí? Que eres tardo para la ira y que los ibas a perdonar. Y se enoja porque los perdonen. ¿Algún día te ha pasado algo así? Oye, ese desgraciado mocho orejas, que le corten la oreja también a él. Y empezamos a ser justicieros, emitimos un juicio, nos volvemos en jurado de aquellos que estamos juzgando y además queremos ser sus verdugos y cortarles la cabeza. Fíjate, a ver, acompáñenme, déjenme ver si es el libro de Reyes. Si no, ustedes me ayudan, creo que es el rey Joacás, capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Déjame ver si encuentro, porque hace unos días lo leí. Este rey
va un profeta, a ver si ustedes me ayudan, ¿dónde lo encuentran? Creo que está en el capítulo 13, el Segunda de Reyes. Y le dice el profeta al rey lo que él va a hacer. Y le dice, y le vas a abrir el vientre de las mujeres y les vas a sacar a sus hijos. Y se espanta el rey y dice, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a ser capaz de hacer esas cosas? Pues lo hizo. Se cumplió la profecía y él lo hizo. Segunda de Reyes 8. Hazael, rey de Siria, ¿verdad? Es Eliseo el que va con el rey Hazael, el rey de Siria. Dice el verso 11: Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar y le dijo el rey: ¿por qué llora mi señor? Porque yo sé bien que vas a causar mucho daño a los israelitas. Vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada, despedazarás a los niños y les abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Y Hazael exclamó: ¿qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? ¿Algún día has reaccionado así? ¿Cómo crees yo engañar a mi mujer? ¿Yo algún día irme de la iglesia? ¿Yo algún día fallar en esto o en esto otro? ¿Cómo crees? Hermano, si tú confías en ti, lo más seguro es que vas a caer. Si no confías en ti y depositas tu confianza en el Señor y empiezas a reconocerte como un hombre pecador, malvado, que solo te va a sostener la gracia de Dios, tienes más probabilidad de sostenerte. Y es lo que Pablo está queriéndonos decir. Dice: quita tu obstinado corazón, tu terquedad. ¿Se acuerdan que llegaron a Jesús a quererlo probar los fariseos y le dijeron: Señor, ¿es lícito por cualquier causa repudiar a la mujer? Dijo: no. Dice: a lo mejor por causa de adulterio pudiera ser que el hombre se separe de la mujer. Dice: pero no es lícito. Entonces, dicen ellos, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y le señala el problema que había. Dice: por su corazón duro, por su terco corazón. Porque no hay, de una vez sépanlo casados, sepámoslo todos los casados, no hay un solo motivo por el cual nos tengamos que divorciar, ni uno solo. Y si hay adulterio, no lo manda el Señor que nos divorciemos. No es un mandato, dice: divórciate porque adulteró él o ella, divórciate. Dice: no, lo da como una concesión si quieres, pero hay algo más arriba de eso. Dice Dios: perdona. La Escritura dice que cuando Caín mató a Abel, su sangre fue derramada en tierra, y dice que desde la tierra la sangre de Abel clamaba
justicia. Desde ahí clamaba la sangre de Abel justicia, que alguien lo vengara. Pero sobre esa sangre se derramó la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo clama misericordia. Que haya misericordia. Y es lo que Pablo está queriéndonos llevar y hacernos entender. Es tu obstinación, tu corazón empedernido, dice esta versión. Por eso estás acumulando castigo contra ti para el día de la ira, cuando entonces Dios revelará su justo juicio. Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y me detengo aquí para preguntarles, ¿qué querrá decir en el verso 6? Dios pagará a cada uno según sus obras. ¿La salvación es por obras? Entonces, ¿por qué dice ahí que Dios va a pagar a cada quien según sus obras? ¿A qué se refiere? ¿Va a pagar Dios a cada quien según sus obras? Aquí lo dice, ¿no? Ya se los leí, ¿sí lo leyeron? Verso 6. Dice que Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Pregunto yo a ustedes, ¿a qué se refiere? Fíjense, el verso 7 dice: Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero, dice el verso 8, pero a los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Vuelvo a preguntar, y es pregunta para ustedes, para que ustedes respondan. ¿A qué se referirá Pablo cuando dice que Él va a pagar a cada uno según sus obras? ¿Nadie se anima? No es trampa, hermanos. Nancy, ¿hay micrófono? ¿Verdad? Aquí a Nancy Tlaseca. Se refiere, bueno, yo creo que se refiere a esos galardones o premios que tiene preparados para cada uno. No a todos les va a tocar el mismo premio o el mismo galardón que a otro, según las obras que haya hecho. O sea que dice que a los que por egoísmo rechazan la verdad, por aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. O sea, van a recibir un gran castigo de Dios. Dice el verso 8 después eso. O sea, los que no reciban galardón, entonces van a recibir el gran castigo de Dios. A ver, Anita. Es que yo creo que aquí más que nada se refiere a creer la verdad, y por eso, por creer la verdad que es nosotros que somos salvos, pero cuando creemos nosotros en la verdad, buscamos hacer el bien, y entonces es por eso que dice que recibimos la vida eterna, y en cambio los que no creen en la verdad y no la buscan, pues es los que están acumulando el castigo de Dios y es lo que van a recibir el día del juicio. Entonces yo creo que en sí se está refiriendo a que lo que acumulamos es la vida eterna que vamos a tener junto con Él, y los que no lo creen y no siguen el bien, pues van a acumular ira y enojo de Dios para ellos. ¿Alguien más? Odit. Lo que yo puedo ver aquí en este versículo es que en este último está diciendo, el mismo versículo está diciendo que por egoísmo están rechazando la verdad de Dios. Entonces, por lo que dice así, por lo que yo entiendo, es que van a recibir el castigo porque no quisieron nada con Dios. Eso es lo que yo entiendo, porque pues los que hacemos obras porque Dios nos ha preparado para eso, vamos a recibir eso, y aparte pues la vida eterna por nuestro Señor Jesús. Pero según este versículo, castigo para aquellos que no quieren saber nada de Dios. Gracias. ¿Quién da más? Daniel. Es importante revisar el versículo 7
Y bueno, yo estoy leyendo otra versión. Nada más que no sea apócrifa, ¿eh? No. Dice, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Y luego en el 8 dice, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Ya nos pusieron ahí en la pantalla que por favor se pongan de pie los que hablen. Pienso que también es importante identificar qué tipo de castigo van a recibir, ¿no? Y qué tipo de premio o qué recompensa van a recibir. Vida eterna dice. Vida eterna, el mismo pasaje lo dice. Y condenación. Y condenación, pero unos vamos a recibir la vida eterna por haber creído, y otros van a recibir condenación por aferrarse a su necedad de seguir viviendo como hasta ahora viven, ¿sí? Entonces pienso que este pasaje se refiere a creer o no creer. Vas a recibir tu pago de acuerdo a si creíste o no creíste. Muy bien, Daniel. Miren, si nada más tuviéramos el verso 6, que a lo mejor con ese verso muchos pueden justificar que la salvación es por obras, pero ya hemos dicho, no hay que leer un texto fuera de contexto para que no haya pretexto, ¿sí? Y el texto que leemos tiene que leerse en todo el contexto de la Biblia, porque toda la carta que escribe Pablo a los romanos es la justificación por fe. Estaría contradiciéndose el mismo Pablo si este verso nada más quedara así aislado y nada más lo viéramos si la salvación viniera a ser por obras. No se está refiriendo en este verso a las acciones que conducen a la salvación por obras o a la condenación. No se refiere Pablo a esas acciones que nos pueden dar salvación o condenación. Se está refiriendo más bien a la elección que todos nosotros tenemos de elegir la vida o la muerte. Vamos a elegir vida o muerte según nuestra creencia. Cuando alguien se cree bueno y cree que por su conducta va a alcanzar algo, se está obstinando, está neciando. Todos, absolutamente todos, somos salvos por depositar nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Nadie se salva de otra manera, no hay otro camino para llegar al Padre, solo Jesús. Aún alguien pudiera decir, ¿y qué de los niños chiquitos que no han pecado y son inocentes y se mueren? También Cristo murió por ellos, también ellos se salvan por lo mismo. Entonces, no es aquí cuestión de obras, sino de elección de la vida, de depositar nuestra fe en Cristo. Memo. Que no vaya a haber confusión absoluta en esto. Es muy importante. No olvidemos, por favor, como dice el pastor Chucho, que la epístola es una carta de principio a fin. Es una carta que va explicando todo lo que tiene que ver con la obra de Jesucristo y también en contraste con todo lo que nosotros somos. Acuérdense que Pablo estaba muy preocupado por los judíos. Él estaba sumamente preocupado por los de su pueblo. ¿Y qué era lo que los judíos decían? ¿Cuál es su principio que defienden? Que son el pueblo de Dios. Fíjense. Por eso es que principalmente para los judíos, Pablo dice, ¿sabes qué? Pueblo de Dios, Dios te va a juzgar por lo que tú has hecho. No te sirve de nada ser judío. Pero también encierra a los que no somos judíos, a los gentiles. Ahora, yo les pregunto a todos ustedes, nosotros somos juzgados por nuestras obras. ¿Cuáles son nuestras obras?
En términos generales, ¿cuáles son nuestras obras? ¿Buenas o malas? A ver, si yo les dijera vamos a juntar de a cada uno su paquetito de todo lo que ha hecho, del lado izquierdo pesan las malas obras y del lado derecho las buenas, ¿cómo te calificas? Ajá, qué buena pregunta. Miren, no pensé que los iba a pescar en eso, hasta me vengo más para acá. A ver, sinceramente, hermano, cada uno ponga sus malas obras de toda su vida y todas las buenas obras. ¿Qué pesa más? A ver, levante la mano. A ver, ¿quién vota por las malas? ¿Y las buenas? ¿Y quién vota por las buenas? ¿Qué ¿Y cosa, los que no hermanos? levantaron la mano? Esto no debería de tener duda. Todos ustedes y yo en punta nos iríamos al infierno por lo que hemos hecho. Todos. No pienses que tú te has portado lo suficientemente bien como para ganar la salvación. Tú eres pecador, tú eres malo, tú eres mala. Tú mereces irte al infierno, aunque no seas el mocha orejas. Esto debe quedar claro, hermano. Creo que por no quedar esto claro, algunos no se han acercado a la salvación realmente. Son aquellos que dicen, yo no le hago mal a nadie. Esos están más condenados que todos. ¿Por qué, hermanos? Ese es el grande problema. Eso es lo que Pablo está atacando aquí, por decirlo de alguna manera. Pero principalmente a los judíos. Porque los judíos decían, somos el pueblo de Dios. Con Jesús se pelearon muchas veces porque decían, nosotros no somos nacidos de fornicación, le decían a Jesús. Fíjense, acusar a Jesús que era hijo de la fornicación, porque ustedes saben que a María se le acusó de haberse adelantado, ¿no? Tú eres hijo de fornicación, nosotros somos judíos. Fíjense ese concepto, pero yo lo vi ahorita aquí también. Yo alcanzo a ver aquí que algunos muy sabiamente no levantaron la mano, pero había en el ambiente un dejo de mis buenas obras pesan más que las malas. Eso es lo que Pablo está atacando aquí en la epístola, hermanos. Cuando no nos queda claro que somos lo suficientemente malos para irnos al infierno, no tenemos el favor de Dios. Pero cuando reconocemos, hermanos, que hemos hecho lo suficiente para no poder estar ante la santidad y la presencia de Dios, entonces se abre la posibilidad de que Dios diga, ok, todos van a ser juzgados por sus obras. En otras palabras, todos van a ser condenados. Entonces no está mal que diga que somos juzgados por nuestras obras. La diferencia, como decía el pastor Chucho, es que una vez que nosotros reconocemos que no la hacemos, que nuestra condición es de incapacidad para llegar al cielo, dice Dios, ahora yo te doy la salvación a través de creer en Cristo Jesús. Entonces, en principio, todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Déjeme decirlo y con esto concluyo. Imagínense que todos llegamos al día del juicio y antes de abrir el libro de la vida, el Señor dice, te voy a presentar lo malo que hiciste. Yo no sé si va a ser así, pero déjenme. Y entonces empieza la lista. La película va a durar. Y a lo mejor no vas, imaginen que no es el Señor, porque Dios no es así. La pero película sí va a es, durar 2 años. Sí es el acusador de los hermanos. Pues va a durar 2 años la película de cada quien. Pero como es la eternidad, no hay problema. ¿sí? Está bien. Y entonces Satanás va a venir y va a decir, a ver, te voy a presentar tus obras, mi querida Oli. ¿Sí? Y no van a poder hacer nada, miren. Y Satanás va a estar, sí. Y Betty, aunque la crean así, les voy a decir todo lo que hizo, miren. Y una vez que termine con cada uno, a lo mejor conmigo va a durar unos 3, 4 siglos y con otros, al cabo es la eternidad. Así es, pero primero tenemos que reconocer que por nosotros estamos muertos. Esto es lo que Pablo está queriendo. Por eso es que principia así Pablo, encerrando a todos en la incapacidad de poder ser salvos. Véanlo desde este punto todo lo que vaya
estudiándose, por favor. Hasta llevarnos al capítulo 7, donde dice: miserable hombre de mí. Pablo mismo decía: soy una... ¿Quién me va a poder librar de esto? Pero él mismo termina diciendo: doy gracias a Dios por Jesucristo, el cual me libra. Y es ahí a donde nos va a llevar. Me estoy adelantando demasiado, pero hermanos, no perdamos de vista, no piensen que nuestras obras malas simplemente se borraron, No se borraron, tampoco las tiene Dios registradas. Lo que hace la sangre de Cristo es mandarlas al abismo y no tomar en cuenta lo malo que hemos hecho. Pero si no fuera por Jesucristo, nuestras malas obras serían, como lo dice Pablo, la base de nuestro juicio. También me voy a adelantar un poquito para después regresar, porque en el capítulo 3, en el verso 9, nos va a ayudar para entender lo que estamos viendo. Acuérdense que ahorita Pablo está dirigiéndose ya a los judíos, ¿sí? Está queriendo hacerle ver a los judíos, quitarles la venda de los ojos, de creerse tan buenos y de hacerles entender que están al igual que los impíos, que los paganos, están en la misma condición, al mismo nivel, y les espera también a ellos, al igual que a nosotros, la condenación. Eso está queriendo hacer Pablo, ¿sí? El primer capítulo, el segundo y el tercero nos va a llevar a mirar nuestra miserable condición, nuestra desesperanza. Sin Cristo estamos desesperanzados y estamos condenados. Y concluye en el verso 9 del capítulo 3, dice así: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Y él se cuenta como judío. ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Dice: ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado, ¿sí? O sea, nada más me quería adelantar para citar este verso, porque este verso nos ayuda a entender todo lo que estamos viendo del capítulo 2. A esa conclusión nos va a llevar Pablo, pero tiene que ir desglosando todo esto de manera sistemática. Acuérdense que la carta de los Romanos es todo un tratado que él hace, una forma sistemática de irnos enseñando todo lo que es el evangelio, ¿sí? Y nuestra condición está así. Estamos, dice, acumulando castigo contra uno mismo para el día de la ira de Dios. Uno castiga, creo que otra versión dice que estamos atesorando, no sé si la 60 es la que dice estamos atesorando castigo, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos acumulando con nuestros pecados continuos, digamos, estamos llenando nuestro recipiente de pecados y lo acumulamos, atesora, así es, dice la 60, atesoras para ti, ¿sí? Y este término es bueno porque, fíjense, hay gente que se deleita con su pecado, lo siente como algo valioso. ¿Qué es atesorar? Es guardar lo que uno considera valioso. ¿Por qué sigue uno pecando? Porque nos gusta. Y cuando seguimos pecando estamos acumulando, estamos atesorando castigo. No es Dios el que lo acumula, somos nosotros que llegamos a colmar el límite de Dios, ¿sí? Porque tiene un límite. Va a llegar el momento, como hay ejemplos en el Antiguo Testamento, donde Dios tuvo que destruyó Sodoma y Gomorra. Llegó el momento en que dijo: ya esta humanidad toda está inclinado hacia el mal, la voy a raer de la tierra por medio de un diluvio. Existen ya ejemplos, y después Pablo en Corintios dice: todas estas cosas se escribieron para nosotros, para dejarnos un ejemplo. Y entonces estamos viendo que todo esto que nosotros podemos ir acumulando, puede ser que lleguemos al punto donde Dios diga: basta. Pero
Dice, llega el momento en que nosotros elegimos. Cuando elegimos verdaderamente a Dios, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, nosotros no fuimos salvos por buenas obras, pero sí fuimos salvos para buenas obras. Para eso sí fuimos salvos. Y nosotros debemos hacer buenas obras, no porque esperamos salvarnos por eso, sino porque ya fuimos salvos por creer en Cristo. Ahora vamos a andar en buenas obras, que es lo que trata de decir el verso 7. Él va a dar vida eterna una vez que ya depositamos nuestra confianza en Él. Va a dar vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, no para salvación, sino como respuesta a esa fe que tenemos y a lo que hizo Cristo, dice, entonces buscan gloria, honor e inmortalidad. Y yo te pregunto, hermano, ¿es fácil ser cristiano? ¿Es fácil ser cristiano? ¿Es fácil ser cristiano? No, no es sencillo, pero tampoco es difícil. Tampoco es difícil. Alguien decía, todo depende del cristal con que lo mires. Yo diría, todo depende cómo quieres caminar siendo cristiano. Si en el poder del Espíritu o en tus propias fuerzas. Si tú dejas que Dios te inunde con su Espíritu, te sature con su Espíritu, entonces esas cosas vas a poder hacerlas como perseverando. Vas a perseverar en todo lo que es el Evangelio. Y perseverar no es tan sencillo en un mundo hostil. Fíjate, no es tan sencillo perseverar. Imagínate, y ahora que está de moda el bullying, que de repente tú en tu trabajo te vas a comer con todos tus compañeros de trabajo y todos ellos son dados a estar cotorreando, en palabras de doble sentido, chistes colorados, y tienes que estar ahí o no tienes que estar. Y si te apartas, te van a empezar a atacar, porque tú vas a ir contracorriente al igual que yo, porque no vamos a seguir con la corriente de este mundo, porque nos van a empezar a tachar de aguafiestas, de aguados, ¿sí? Nos van a empezar a poner apodos, ¿sí? Dice, pero Pablo nos invita, dice, perseveren en las buenas obras, perseveren en eso, ¿sí? Dice, porque saben que buscan gloria, honor e inmortalidad. Y si nosotros persistimos en todas esas cosas de Dios, en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, vamos a darnos cuenta que seguir a Dios es una tarea ardua. De todos los días nos tenemos que disponer. Todos los días. Porque todo el día va a estar lleno a lo mejor de tentaciones. El enemigo nos va a querer meter el pie, va a querer que tropecemos. Porque una vez les decía, cuando nosotros cruzamos la línea de la obediencia, nos volvemos blancos del enemigo. Satanás nos va a atacar, nos va a querer destruir. Él no está contento. Pero ¿sabes qué, cómo tenemos que pelear? Nada más ponte del lado del ganador. Cristo ya ganó. Él es el que venció. Nosotros no vamos a vencer a Satanás. Él ya está vencido. Y nada más me pongo del lado del que lo venció. Y mi lucha no es con él. Mi lucha es permanecer. Permanecer en eso, en lo que Cristo ya ganó. Y entonces sí se va a recibir todo lo que Dios promete. Dice, pero, esos son los peros feos de la escritura, ¿no? Cuando empiezan así, pero, hay unos peros buenos, pero esto es malo. Dice, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Los que rechazan la verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien rechaza la verdad,
Si alguien rechaza al Señor, no queda otra cosa más que horrendo juicio para ellos. Van a recibir ese castigo. ¿Por qué? Dice Pablo, por su egoísmo. Por su egoísmo van a estar recibiendo todas esas cosas, ¿sí? Y van a recibir el gran castigo de Dios. Y créanme, si hay algo que destruye verdaderamente a la humanidad, es su egoísmo. Solo pensar en uno, con todo lo que tenga de ramificación, ya sea el egoísmo, la egolatría, el egocentrismo, ¿sí? El orgullo, la soberbia, la vanidad, la vanagloria, ¿sí? Súmenle todo lo que quieran que proviene del pecado del orgullo. ¿A poco no es egoísta eso? Y el egoísmo es lo contrario a lo que es Dios. Dios es amor. Mucha gente cree que lo contrario del amor es el odio. No, lo contrario del amor es el egoísmo. Dijo, Pablo escribió también a los Corintios, dice, el amor no busca lo suyo. El egoísta busca lo suyo, solo su propia satisfacción, solo lo que a él le interesa, solo lo que él va a gozar. Entonces no se va a preocupar por las cosas de Dios, ni por los hijos de Dios, ni por las criaturas de Dios. Él no tiene cuidado de nada de eso. Si puede, va a usar a los seres humanos para satisfacer su egoísmo, sus pasiones bajas, ¿sí? Sus placeres. Mira, le voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen a los Don Juanes, ¿no? ¿Sí? No, Fano, sí. Hizo una cara así como diciendo que eso, y Nancy luego dijo, sí, yo sí. Ahí luego platiquen. Bueno, nada más así entre paréntesis, y no me pregunten de eso, voy a cerrar rápido. Detrás de cada Don Juan hay un homosexual reprimido. Cierro paréntesis. No me pregunten. Bueno, si quieren luego pregúntenme allá en la oficina. ¿Qué hace un Don Juan que va de cama en cama, de mujer en mujer? ¿Sí? ¿Ustedes creen que le interesa a la mujer? Es un egoísta. Solo quiere satisfacer o satisfacerse a sí mismo. Y súmele en cualquier otro ámbito de la vida de un ser humano egoísta. Esos van a rechazar la verdad, porque ¿sabes qué dice Dios? Dijo Jesús, el que quiera ser el mayor entre ustedes sirva a los demás. Y también les doy una fórmula. ¿Tú quieres salir de tu depresión? ¿De tu tristeza? El día de ayer fue a la iglesia de Acueducto una hermana que tendrá como 6 meses que se murió su marido. Después de que se murió estuvo yendo con nosotros, estuvimos apapachando, pero dejó de ir, tenía como 3 meses que no iba. Y nos decía, he estado encerrada en mi casa, no quiero salir, no me quiero mover de aquí, estoy recluida. ¿Quieres salir de tu tristeza, de tu depresión? Atiende a otros, ocúpate de otros. No te ocupes nada más de ti, no pienses nada más en ti. Cuando la vi, Lolo, me vino a la mente un versículo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 13. Todos a las 3, 1, 2, 3. Hermanos, no me fallen. Dice Pablo, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fiel es Dios, porque junto con la tentación nos dará la salida. Y cuando la vi,
recordé ese versículo y tomé el micrófono y les decía, bueno, eso fue el domingo, y les decía yo a los hermanos, miren, lo que le ha pasado a alguien, o lo que le esté pasando a alguien, a mucha gente le ha pasado. No eres el único que se te ha muerto un familiar, no eres el único que tienes un hijo enfermo, no eres el único que perdiste a un esposo, una esposa, no eres el único. Mucha gente ha pasado por eso mismo. Y cuando empezamos a ocuparnos de otros, eso es darle gloria o estar buscando la gloria y la inmortalidad. Estamos pensando en otros. Pero los que rechazan la verdad, los que rechazan a Cristo y se están aferrando a su maldad, van a recibir el castigo de Dios. Y miren, no hay vuelta de hoja. Dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Es contundente. Pero uno, otra vez vuelvo a lo mismo, uno se preguntaría, pero si no es cierto, en la práctica no lo veo. Yo veo que los que hacen el mal les va re bien. Yo creo que ya leíste el Salmo 73, ¿verdad? Fíjate lo que dice el salmista Asaf. Primero reconoce, dice, y empieza diciendo, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Pero después empieza a darse cuenta que está rodeado de gente malvada, de gente que practica la maldad y les va muy bien. Dice, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tenían ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Y sigue diciendo, y llega a lamentarse y luego dice en el verso 13, en verdad, ¿de qué sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean, de mañana me castigan. Y a lo mejor aparentemente algunos en la iglesia puedan decir, pues creo que no me va muy bien. A lo mejor hasta desde que me hice cristiano creo que me ha ido peor. Y yo les diría, hermano, nunca te puede ir peor después de hacerte cristiano. Antes, aunque tuvieras todo, te ibas a ir al infierno. Siendo creyente, aunque no tengas nada, tienes todo, tienes la vida eterna. No te va peor. La apariencia de las cosas no es la realidad. Dios sigue teniendo el control de todo y Dios es un Dios justo. Y va a dar, como decía el verso 6, va a pagar a cada quien según sus obras. Y decía, los que hacen el mal van a sufrir esa maldad que hacen. Cuando tú vas a Dios, Dios te va a revelar. Dijo en el verso 17 el salmista, bueno, el 16 dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. No entendía por qué a los malos les va bien y a los buenos mal. Hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál era el destino de los malvados. En verdad, Dios los has puesto en un terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Y sigue entendiendo ya. Y entonces termina, o no termina, sino ya comprende las cosas. Y entonces en el verso dice el salmista, verso 25, dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra.
¿No es hermoso? Poder comprender y entender que con Dios tenemos todo, que no nos hace falta nada, que aunque en apariencia estemos mal, no estamos mal. Él tiene el control de todo. Y entonces les va a pagar con sufrimiento y angustia a todos los que hacen el mal. Y agrega, dice, a los judíos primeramente y también a los gentiles. ¿Y por qué a los judíos primero? A ver, ¿por qué les va a pagar primero a los judíos? Para que a nosotros nos dé miedo cómo les va a pagar a ellos y después digamos, ay no. Porque ellos primero lo rechazaron. ¿Alguien más? Sí, en parte es eso. En parte. Pero ¿por qué ellos primero? ¿Pero por qué? ¿Por qué primero a ellos les va a pagar así? ¿Por qué primero a ellos? Fíjense, ellos no podían argumentar que no sabían esto. Ellos tenían la ley de Dios donde Dios se había revelado a ellos, donde les había dicho que Él existía y lo que esperaba Dios de los judíos. Los que no eran judíos podían tener la excusa, aunque Pablo empieza diciendo no hay excusa para nadie, pero pudiera decirse, a lo mejor los que no sabían, ¿sí?, ciertas cosas de Dios, va a ser más benevolente el castigo para ellos. Pero a los judíos no hay excusa ninguna para ellos. Por eso dice primero al judío. Por eso después el apóstol Santiago también dice y nos recomienda, dice, no procuren muchos hacerse maestros, es que yo quiero ser maestro, ¿sí? Dice, no procures hacerte maestro, porque mayor condenación acumularás. Porque al ratito va a decir Pablo, ¿tú qué dices? Y que enseñas a los indoctos, que dices que no se ha de robar, ¿robas? ¿Tú que dices que no se ha de mentir, mientes? A los judíos, ¿sí? Y empieza a decir todo eso. Por eso, cuando alguien se hace maestro, cuando alguien tiene un servicio de una responsabilidad mayor, debemos de temblar, porque Dios nos va a demandar aún la palabra ociosa que digamos de nuestros labios. Y entonces el judío tenía una mayor responsabilidad, por eso va a empezar, dice ya después en el Nuevo Testamento, que cuando venga el juicio va a empezar por la casa de Dios, porque ahora nosotros no tenemos pretexto, conocemos de Dios y sabemos lo que Dios pide de nosotros. Los que no hayan conocido nunca a Dios, después va a ser para ellos, pero el juicio va a empezar por nosotros. Y aquí dice primero al judío, ¿sí? Y después, ¿a dónde estaba? En el verso 9. Los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. También primero van los judíos primeramente y también los gentiles. También ellos tienen privilegios. También tú y yo tenemos privilegios de haber conocido ya a Dios y que Dios se nos haya revelado. Los que no conocen a Dios no tienen ya los privilegios que tú y yo tenemos, tampoco tienen las responsabilidades. Pero también vamos a recibir primeramente la gloria y el honor de parte de Dios cuando Él venga. Y dice Pablo, porque en el Señor no hay favoritismos. El Señor no hace acepción de personas, Él no hace diferencias entre uno y otro. El Señor no tiene preferidos, no tiene muchos privilegios para unos y otros no. El Señor es justo y es parejo para todos. A todos nos da esa oportunidad de conocerle, ¿sí?, de servirle, y no hay para Él favoritos, ¿sí? Aunque el pueblo, por eso esto va más dirigido para el pueblo judío, porque ellos se creían los únicos,
los favoritos de Dios, el pueblo escogido de Dios. Se me olvidó buscar una cita, pero ustedes deben saber dónde está. Cuando le dice al pueblo de Israel: yo no te elegí porque haya sido mejor, ¿sí? Era igual, simplemente porque Dios tenía que elegir a uno, pero no porque haya sido mejor el pueblo de Israel. Entonces no tenían de qué jactarse. La misma escritura le dice, creo que es Jeremías el que dice, ¿no? Si alguien ha de jactarse, dice Dios, que se jacte en conocerme a mí. Deuteronomio 7:7, pero creo que no es exactamente esa la que quería. A ver si está Deuteronomio 7:7. Entonces no hay para Dios un pueblo favorito. Él nos tenía en su corazón y en su mente a todos. Ya le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no un pueblo. Todavía no existía el pueblo judío y ya le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y gracias a Dios eso nos alcanzó a nosotros. Nosotros hemos sido bendecidos por Dios. ¿Preguntas? ¿No? ¿Oramos? Dios, gracias por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos mirar nuestra miserable condición, pero también en ella encontramos la respuesta a esa condición miserable. Y no fuimos nosotros los que dimos el primer paso. Fuiste tú, Dios, al enviar a tu Hijo, al ver nuestra condición insalvable. Tuviste misericordia de cada uno de nosotros y diste lo más precioso, a tu único, a tu precioso Hijo. Y es en respuesta a ese amor, Dios, que hoy queremos perseverar, que hoy queremos, Señor, recibir de ti la gloria y el honor, pero que seas tú el que lo haga a través de nosotros, que por medio de tu Espíritu caminemos en las buenas obras que has preparado de antemano. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. No me gloriaré de nada que haya en mí. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos? ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas, Dios. Nada hemos hecho nosotros, Dios. Nada hice yo por buscarte a ti. Grande es, Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. Así es, Señor.
Así es, Señor. Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Dios. Solo es por tu gracia, Señor. No me gloriaré de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti, grande Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. Solo tu poder, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Soy lo que soy, solo por tu bondad. Fue tu poder en mi debilidad. Muchas gracias, Señor. Solo tu poder, Jesús. Te bendecimos en esta noche, Señor, que tu palabra quede en nuestros corazones y lo pongamos por obra, Señor. Gracias, Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y cumple tu perfecta voluntad en esta semana en nuestras vidas. Úsanos en tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso.
Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, a razão de tudo.